¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. A través de la pantalla de Palenque TV y esta nuestra señal que llega de manera abierta a través de 6.1 y estamos en todos los cables operadores, por ejemplo en Tigo Canal 6, Cotel Canal 92, Entel Canal 35, estamos también en el satélite Tupac Katari. Nos puede encontrar por todos los medios y además estamos en las redes sociales, así que tenemos una llegada nacional y por supuesto la posibilidad de compartir todas estas entrevistas que generamos con ustedes de esa manera, con ese carácter, para que sea una persona que tenga entonces muy en cuenta todo lo que representa la economía y, en este caso, la educación financiera. Y para hablar de educación financiera hemos pedido la participación de un experto en estos temas. Él es docente universitario, es rector de una conocida universidad en La Paz, pero además también es economista y tiene una gran experticia en este tema. Así que ya es un gusto saludar al licenciado Carlos Andia, quien nos acompaña aquí en Economía para Todos. Carlos, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por aceptar esta nuestra invitación. Y voy a saludarte con una pregunta. Se dice que la economía es la administración de los recursos escasos. Y bueno, vaya que los recursos están muy escasos en Bolivia. Entonces, ¿cómo podemos entender bien este concepto y aplicarlo? Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Buenas noches, estimado Jaime, a toda tu audiencia. Un gran saludo. La afirmación que acabas de hacer es justamente una definición académica de lo que es la economía, ¿no? La economía es una ciencia que se ocupa de administrar los recursos escasos. Y aquí viene un tema muy interesante, ¿no? Economía, la palabra etimológicamente viene del griego, que es oikonomía. Y oikos en griego significa casa, hogar. Y nomía significa una regla o una ley. En consecuencia, si traducimos oikosnomía del griego, estamos hablando de el que administra o gestiona el hogar. Esta traducción, si nos remitimos al griego, que es el origen de esta palabra. Entonces, evidentemente que los recursos son escasos a todo nivel. Si hablamos a nivel macroeconómico, estamos lo que tú acabas de decir, ¿no? Estamos teniendo escasez de combustibles, escasez de dólares. Hay una serie de recursos que están siendo escasos. Y aquí viene la capacidad que tiene el propio Estado, las empresas, los individuos de administrar esta escasez, optimizando los recursos que uno tiene para lograr paliar la escasez que se presenta en los mercados por diferentes motivos. Baja producción, especulación, de diferentes aspectos. Y cuando hablamos del hogar, evidentemente, si nos remitimos a la definición etimológica que yo decía, evidentemente se presenta constante y cotidianamente, ¿no? En el hogar, en las familias, en la casa, tenemos siempre recursos escasos. Y esos recursos escasos tienen que ser gestionados y administrados de la mejor manera posible en función a los ingresos que tengamos para optimizar el resultado y para que haya un bienestar de la familia. Lo mismo en los países, ¿no? Tiene que haber un bienestar siempre y cuando el Estado, las empresas, los individuos sepamos administrar de manera adecuada los recursos escasos. Perfecto. Aterrizando un poco más el tema, ya en el contexto familiar, el no administrar estos recursos que además son escasos, ¿cómo puede afectar, por ejemplo, los gastos dentro de la familia? El no tomar una suerte de previsión en torno a aquello, tomando en cuenta estas carencias. Mira, eso es un hecho que el recurso más escaso que se tiene es justamente los ingresos monetarios que puede tener una familia, ¿no es cierto? Pueden ser estos salarios, pueden ser comisiones, puede haber diferentes tipos de ingresos que tenga una familia, ¿no? Principalmente el papá y la mamá, o la mamá y el papá, que se ponen al mercado su fuerza de trabajo para trabajar y generar ingresos, ¿no? Y entonces aquí se presenta un fenómeno de que
muchas veces las familias o no estamos preparadas o no tenemos una lectura adecuada de la realidad, de la magnitud de la escasez que hay de los recursos. Entonces, sucede pues que los gastos superan los ingresos, no hay una adecuada planificación presupuestaria y si se presenta la situación, vamos a estar involucrados con familia, como un ente familiar, como una célula familiar en una situación de desbalance, de déficit. Y esa es una situación que prácticamente es una bola de nieve, ¿no? Que si no se le ponen los paliativos, los correctivos necesarios y a tiempo, como una bola de nieve va creciendo hasta que llega un momento en que las familias y los países también, esto hay que hacer una analogía con nuestro país, que por la situación que estamos viviendo, entran en una etapa de endeudamiento, ¿no? Y a veces el endeudamiento, si el endeudamiento fuera enfocado a la inversión, es un endeudamiento positivo. Pero si el endeudamiento es para cubrir un desbalance o un déficit entre ingresos y gastos, esta es la peor situación que puedes afrontar. Entonces, en las familias sucede eso, ¿no? De que a veces no se tiene una visualización plena, adecuada y precisa de los ingresos que uno tiene como el recurso más escaso que se tiene que cuidar y optimizar en su funcionamiento. En ese sentido, se suele decir que no se debe gastar, como tú bien has señalado, más de lo que se ingresa. Es decir, no puede haber, bueno, ha sucedido en la economía boliviana, nos hemos gastado más de lo que ingresábamos. Esto también puede ser tener un referente en la familia. Eso quiere decir que debemos elaborar presupuestos que tengan mayor eficacia, que estén más asentados en la realidad familiar. Definitivamente. Yo estoy convencido de que el presupuesto en todas sus variantes es una de las herramientas más importantes para una adecuada planificación financiera. El presupuesto, por ejemplo, si hablamos en términos macroeconómicos, es la herramienta más importante de la política fiscal, el presupuesto general del Estado. Y si usamos el mismo criterio para las familias, el presupuesto es hacer un detalle de flujo de ingresos versus gastos. Pero lo importante es separar y hacer una desagregación de los ingresos que puede tener la familia. Salario, alquileres que uno puede percibir, comisiones, una serie de aspectos que generan ingresos a la familia. Y por otro lado los gastos, ¿no? Los gastos están desde la alimentación, los gastos son muy importantes, ¿no? El pago de alquileres muchas veces si uno no tiene la vivienda propia, costos fijos como la energía eléctrica, el agua, y ese tipo de gastos que tienen que estar cocinados en un presupuesto. Entonces, el momento que se está haciendo la ejecución presupuestaria, es indispensable tener una visualización de cuánto se está gastando y si la realidad de la ejecución presupuestaria está ligada al presupuesto, que como dice su nombre, es un presupuesto previo. Entonces, si se está la ejecución de gasto principalmente y de ingresos por otro lado, se está remitiendo a lo que inicialmente se parametrizó en un hogar, yo creo que está haciendo un buen trabajo. Pero si se hace un presupuesto y los gastos van a exceder por mucho a lo que inicialmente se consignó en las cifras, seguramente que se va a terminar con un desbalance y seguramente el control de los recursos que tiene la familia se va a volver muy complejo, muy difícil de poderlo manejar de manera adecuada. Bien, ahora, si los ingresos de una familia son fijos, vamos a ver, el papá trabaja, lo pongo en estos términos, como empleado público y la mamá 3/4 de lo mismo, ¿no es cierto? Porque ahora papá y mamá tienen que trabajar, de lo contrario no alcanza el dinero. Pero si los ingresos son fijos, entonces, ¿cómo se debe planificar esta suerte de presupuesto? Porque, bueno, muchos no tienen la ventaja de los ingresos fijos, además. Así es. Sucede, pues, que en nuestro país la informalidad es muy grande y un gran porcentaje de la población no tiene ingresos fijos. Entonces, si no tienes un ingreso fijo, toda la situación se vuelve bastante más compleja, ¿no?
Pero si cuentas con un ingreso fijo y tienes un trabajo en el cual tienes cierta dignidad de aportar a la gestora para tu jubilación cuando tengas ya edad avanzada, si tienes un seguro, Caja Nacional, cualquier caja que te pueda dar cierta cobertura de salud, tienes mucha más facilidad de presupuestar, ¿no? Porque sabes que mensualmente vas a recibir un monto de dinero, de recursos que servirán para cubrir tus gastos de un mes, por decirte, y si es posible generarte un ahorro, un excedente, que sería una situación óptima, ¿no? Sin embargo, aquí viene un tema bien importante que hay que considerar en nuestro país. Estamos viviendo una época de inflación. Es decir, hace un presupuesto al empezar el mes para alimentos, por decirte algo, y los alimentos van subiendo cada semana, cada día, por diferentes motivos. La inflación prácticamente se ha apoderado de la economía boliviana. Y es un impuesto más que los más pobres tienen que cubrirlos, ¿no? Entonces, si vas a tener tu ingreso fijo, tienes que tener tus costos fijos y tus costos variables en tu presupuesto. Y tu ingreso fijo debe servir para cubrir y solventar tus costos fijos. Los costos fijos. Los costos variables, es decir, por ejemplo, lo que es diversión, si vas al cine 3 o 4 veces al mes, reducirlo a 1 o 2 veces, eso puedes reducirlo. Pero los costos fijos, como ser alimentación, como ser pago de servicios básicos, educación, pensiones de los colegios, de la universidad de tus hijos, eso no puedes, ¿no? Entonces, tus ingresos fijos tienen que estar en una íntima correlación con tus costos fijos y dejar tus costos variables, digamos, un poco al costado para poderlos optimizar según sea tu ingreso y según se presente la inflación u otros fenómenos que no estaban, digamos, pensados que se iban a vivir en nuestro país, pero lo estamos viviendo día a día en la actualidad. En ese sentido, ya yendo a un ejemplo práctico, por ejemplo, se puede utilizar algunas fórmulas como, por ejemplo, 50% de nuestros ingresos para pagar nuestros gastos fijos, que pueden ser inclusive y que tienen que ver con, ¿por qué no? Si uno tiene la suerte de tener a los hijos en un colegio particular. Entonces, se puede hablar de un 50, 30, 20, por ejemplo, ese 20% dedicado, ¿por qué no al ocio también? Sí, claro que sí. Dependerá mucho la planificación que hagas. Y, caramba, hay que reconocer que si el propio gobierno en los últimos años no ha hecho una planificación adecuada, las familias también fallamos a veces, ¿no? No tenemos una planificación de mediano y largo plazo, que sería importante hacerlo. Y teniendo una planificación o sabiendo cuál va a ser tu línea estratégica y presupuestaria, es más fácil decir, ok, si nuestro ingreso es 1,000, por dar un ejemplo numérico, 800 van a servir para cubrir todos nuestros gastos y posiblemente inversión, pero 200 cada mes, es decir, el 20% de los 1,000 bolivianos que es tu ingreso, tendría que ser algo. Si logras generar una situación así, donde se considere el ahorro como un excedente después de haber cubierto todas tus necesidades, que les está haciendo una buena planificación financiera. Entonces, muchas familias nos cuesta, evidentemente nos cuesta, porque se presentan situaciones de contingencia, situaciones que no estaban programadas, que muchas veces ni siquiera las presupuestaste, y esto principalmente en el tema de salud, porque todos estamos conscientes de que el servicio de las cajas no es muy óptimo, que digamos. El SUS, que es el Seguro Universal de Salud, no funciona adecuadamente, lamentablemente. Entonces, esas contingencias vienen pues relacionadas a temas de salud, a contingencias que se presentan, ¿no? Pero lo ideal, como tú mencionabas, Jaime, es tener una planificación con un monto porcentual en términos relativos de cuánto tendría que ser de lo que se destina al ahorro y a cubrir las necesidades de una familia. Perfecto. Tengo algunas preguntas más, pero se me va acortando el tiempo, estimado Carlos. A ver, más allá de esos recursos escasos,
Uno de los recursos escasos ahora es el dinero, pero ¿qué otro tipo de recursos escasos también debe enfrentar una familia? Hay muchísimos, ¿no? Evidentemente el dinero o los ingresos es un recurso escaso que de alguna manera es recurrente o repetitivo en el accionar en la vida de muchas familias. Pero hay otros recursos que son intangibles, que también son escasos, como el tiempo, por ejemplo. El tiempo es un recurso escaso, que no solamente en las familias, también en las empresas, en la sociedad en general, el tiempo es un recurso escaso, que muchos no estamos conscientes de la importancia de la escasez de ese recurso. Por eso muchos dicen el tiempo es oro o el tiempo es dinero, ¿no es cierto? Porque es escaso y su administración tiene que ser adecuada. Otros recursos escasos, otros dos recursos escasos que son tan importantes, son los servicios de salud, los servicios de educación. Porque tenemos que estar conscientes de que la educación es la única forma de transformar sociedades y volverlas exitosas. Y que los jóvenes, principalmente, bien educados, sean más competitivos. Pero es un recurso escaso en nuestros países. Y eso viene de la administración del Estado, pero también viene en las familias, donde las familias a veces no podemos lamentablemente afrontar una educación adecuada o una salud adecuada, porque estos recursos son escasos. Y puede haber muchos otros más: agua, tierra, energía, muchos recursos que son escasos y que de manera directa o indirecta pueden afectar el desempeño de las familias. Ahora, mi última pregunta es, Carlos, en medio de todo esto todavía, ya lo has mencionado varias veces, ¿es posible ahorrar? ¿Todavía es factible tomando en cuenta estas variables que existen, inflación, recursos, el dinero que ya no alcanza, pensar en salud? ¿Es todavía posible ahorrar? Mira, es bastante complicado, porque partamos del principio de que el tema de la escasez de dólares o de divisas, ¿qué nos ha ocasionado? Nos ha ocasionado de que un dólar paralelo merme totalmente nuestros ingresos, los queremos poner en términos de divisas, de dólar, en primera instancia. En segunda instancia, y algo que nos tiene preocupados a todos y ojalá se solucione pronto, es el tema de la inflación. La inflación es un fenómeno que nos acogota los bolsillos a todos, pero en particular a los más pobres. Entonces es difícil ahorrar cumpliendo un presupuesto. Cada vez yo veo que está muy complicado. Sin embargo, la mayoría de los estudios en el tema dicen que ya no vale la pena tener recursos monetarios, tu cuenta de ahorro, en tu casa. Lo más importante es tratar de hacer inversiones. Por decir, tienes algo, has podido ahorrar o hacer un excedente de 1,000 bolivianos, entonces cómprate un teléfono celular nuevo o invertir en algún otro activo, porque ese activo va a poder mantener tu ahorro mejor que el dinero, que los recursos fiduciarios, ¿no? Entonces, está muy complicada la situación, el entorno condiciona totalmente la capacidad de ahorro que tengamos. Sin embargo, creo que los bolivianos, y este es un gran atributo que tenemos, siempre hemos sido muy imaginativos para sopesar y salir adelante de estas crisis. Entonces, una familia común, digámoslo así, con ingresos fijos, como tú decías, seguramente cada vez tiene más dificultades para ahorrar, pero el manejo de sus recursos, de los costos, de los gastos fijos que tiene, hace que por lo menos puede estar en un equilibrio entre sus ingresos y el nivel de gastos o erogaciones que pueda tener. Dicen bien, entonces, ¿no es cierto que la inflación es el asesino silencioso del ahorro? Y hay que tomar en cuenta también esta perspectiva. Carlos, muchísimas gracias, te agradezco, realmente has desplegado todas tus dotes de docente acá y te agradezco por ello. Ha sido como siempre un gusto y que sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jaime. Nuevamente te hago llegar un cordial saludo, gracias por la entrevista, y a toda tu audiencia, que sé que es masiva, también un cordial saludo. Muchas gracias. Muy bien, así hemos entrevistado entonces a Carlos Andia, rector de una conocida universidad aquí en La Paz, docente. Ustedes lo han podido
comprobar con todas las explicaciones que tan gentilmente nos ha brindado en torno a esto que es muy importante, la economía, la administración de los recursos escasos. Y hemos visto, por ejemplo, que no solamente el dinero es un recurso escaso, sino también hay otros que nos están afectando. El caso de las gasolinas es muy evidente, o de algunos otros productos que, por ejemplo, ya no están llegando con esa facilidad que antes se hacía. En temas de alimentos se tiene un claro ejemplo, el pan, que ha desaparecido básicamente de las tiendas, incluso de barrio. Los fines de semana son recursos escasos y ante esta realidad el presupuestar es muy importante. Y si usted tiene la bendición de tener unos ingresos fijos, entonces también tendrá que pagar todos esos gastos fijos que tiene y así lograr un equilibrio en torno a sus finanzas personales. Muy buenos consejos los que nos ha proporcionado en esta oportunidad Carlos Andia. Bueno, como ya es habitual también en este primer bloque, vamos a destacar nosotros la noticia de la semana, el hecho noticioso más destacado de esta semana que ha transcurrido. Y tiene que ver con esa guerra comercial iniciada por Estados Unidos, esta vez focalizada, por ejemplo, en China, pero con China los Estados Unidos, concretamente Donald Trump, no ha podido. Y como no han llegado a un acuerdo arancelario, entonces el expediente más fácil que han encontrado el presidente de ese país, me refiero a Estados Unidos, es básicamente prolongar por otros 90 días las negociaciones. Vamos a ver. Todo sigue igual que antes. Estados Unidos impone aranceles del 30% a los productos chinos y China mantiene el 10% en los productos estadounidenses. Nada nuevo. Hoy las bolsas de Shanghái y Hong Kong cerraron ligeramente al alza. China es un rival poderoso como para que Donald Trump imponga su voluntad unilateralmente. Muchos esperan que se llegue a una solución consensuada con la que ambas partes puedan convivir. Las amenazas de Estados Unidos ya no asustan. Si observamos cómo Estados Unidos se comportó haciendo estas amenazas, nos damos cuenta de que a medida que lanzan una nueva amenaza y no la cumplen, el impacto de las amenazas baja. Por lo tanto, lo que realmente se necesita para tener credibilidad es contar con un plan claro, con cierta capacidad de ejecución a lo largo del debate. Esta empresa opera en el comercio electrónico. Estados Unidos representa una cuarta parte de su negocio. En mayo, cuando se recrudeció la guerra arancelaria, las ventas se desplomaron. Pero ahora la situación mejora. El dueño se muestra optimista. El comercio electrónico internacional es un sector emergente y China apoya este sector. Tenemos confianza en nuestro país. El caballo de batalla de China son las tierras raras. La industria tecnológica estadounidense depende de los suministros chinos. Además, las cadenas de suministro de las empresas estadounidenses siguen estando muy vinculadas a China. Se trata de un tira y afloja entre pares que, según muchos, terminará con una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Muchísimas gracias. Vamos a continuación a este segundo bloque de nuestro programa, donde nosotros recibimos las preguntas que usted nos formula, las ponemos en consideración de nuestros expertos y tenemos respuestas para ofrecerle. No lo olvide, usted me puede escribir mediante mi Messenger en Facebook. Usted me encuentra como Jaime Albarracín, Economía para Todos, utilizando el Messenger de esa página, me puede enviar sus consultas y reitero una vez más, vamos a encontrarle una respuesta. Nos ha escrito José Luis Angulo, quien pregunta: en Bolivia, ¿cuáles son las principales opciones para ahorrar en un fondo de pensiones? Bueno, José Luis, la respuesta es la siguiente. En Bolivia existen dos opciones básicas de ahorro en un fondo de estas características. El más conocido es el Fondo de Pensiones Estatal, manejado por el gobierno.
donde, bueno, antes se llamaba AFP, ¿no es cierto?, donde los trabajadores del sector formal aportan durante su vida laboral. La edad mínima para recibir una pensión es de 58 años. La otra es la privada, que está sujeto al acuerdo entre partes. Habitualmente es una aseguradora la que maneja este tipo de pensiones. En ese sentido, entonces, si es un fondo privado, uno puede colocar las condiciones en términos de edad, en términos de quiénes son los beneficiarios que van a recibir precisamente esas rentas que pueden llegar incluso después del deceso del asegurado. Hay esas dos vías. Lo importante aquí es, y ese es el consejo siempre que dan nuestros especialistas, asegurarse un fondo de retiro, que es fundamental para no generar problemas incluso en el entorno familiar cuando uno ya no puede trabajar. Pero también en este segmento tenemos nuestra frase del día. Fíjese, esta corresponde a Dave Ramsey, un financista y radialista estadounidense, muy conocido en ese país, pero nos deja una frase muy importante. Dice: no compres cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no te importa. Qué buen consejo, ¿no es cierto? Para el ahorro, para no estar realizando gastos superfluos, a veces un celular de alta gama, y bueno, nos va a servir de repente simplemente para nuestro ocio personal, individual. Vamos a esta última pausa en el programa y al retornar, el resumen final aquí en Economía para Todos. Muchísimas gracias por su preferencia. Llegamos así al final de Economía para Todos. Hoy hemos abordado el ámbito referido a la economía, la administración de recursos escasos y cómo esto afecta a nuestras finanzas personales. Hemos visto fundamentalmente que la economía también se trata de eso, administrar aquellos recursos que o se han ralentizado o que definitivamente ya no tenemos. En ese sentido, el tener un presupuesto es fundamental y vital, sobre todo en épocas donde los ingresos han caído sustancialmente. En el caso de las familias, pero ¿por qué no también a nivel macro? La inflación es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta porque nos viene quitando ese poder adquisitivo en términos de salario, pero también nos impide ahorrar como deberíamos hacerlo. Así que a tomar en cuenta esto en términos de presupuesto. También nuestro experto nos ha hablado de la posibilidad de emplear algunos mecanismos para presupuestar adecuadamente. Por ejemplo, un 50-30-20. 50% de nuestros ingresos para pagar nuestros gastos fijos, agua, luz, teléfono, la pensión de los chicos que están en colegio, en fin. Un 30% que tiene o puede ser de alguna forma administrado para darse algunos gustos, algunos gastos que a veces son necesarios también, y un 20% viendo la posibilidad de una inversión o, ¿por qué no?, si es posible, un pequeño ahorro. Ese es el tema que hemos abordado ahora en Economía para Todos. No lo olvide, usted puede tener el reprise de este programa gracias al entorno digital. Estamos en YouTube como Economía para Todos, Palenque TV, donde existe la posibilidad de ver este programa y, por supuesto, recapitular todos aquellos programas que hemos tenido ya en el transcurso de este año. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.